Hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su apoyo en estos momentos. Vamos a dar continuidad a este tema que iniciamos el sábado pasado sobre lo que es la terapia breve. Entonces vamos a compartir algunos puntos importantes. Por ahí les pasé una presentación para que la vayamos siguiendo. Entonces sí les pido tenerla por ahí como que abierta. Entonces vamos a hablar de lo que es el perfil de la psicoterapia breve. ¿De acuerdo? Pues ya habíamos hablado un poquito sobre la historia, de cómo trabajaron juntos el Instituto del Mental Research Institute de Palo Alto, California, también junto con las aportaciones de Erickson en cuanto a la pragmática. Unos, como lo habíamos dicho en la clase pasada, con los fundamentos epistemológicos y el otro con la pragmática, ¿no? Entonces, parte de este perfil de la psicoterapia breve es tener en cuenta de precisamente este término de breve, o sea, es diferente a otros modelos de psicoterapia en los cuales pues las sesiones son un poco más, son más. Entonces aquí el estilo de psicoterapia nos maneja que es importante eh, trabajar con el paciente en un máximo de 5 a 6 sesiones de aproximadamente 50 minutos. Entonces, dice por lo general es una vez por semana. Lo que yo he visto en la práctica es que estas frecuencias pueden ser de cada 15 días, cada 3 semanas, incluso cada mes. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ir definiendo conforme vaya avanzando nuestro paciente. Hay algunas que después, como les comentaba, hay sesiones de seguimiento una vez al mes. Es importante tener una anamnesis completa. Anamnesis es la historia clínica. Tenemos que valorar la psicodinámica a manera de contexto, a manera de trabajo de todas las partes involucradas. Recordemos que el modelo de la terapia breve, al ser sistémico, hablan de un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente el paciente va a estar inmerso en su sistema familiar o en su sistema laboral o en su sistema social. Entonces nosotros tenemos que identificar principalmente cuál es la razón o dónde está habiendo interacción por medio del paciente o por parte del paciente. Entonces es por eso que de repente vamos a escuchar sesiones donde se invite a parte del sistema con el cual está interactuando. Entonces por ahí sabremos que en ocasiones invita a la familia, a los padres, algunos hermanos, algunos personajes involucrados. Entonces tenemos que hablar también de la valoración estructural, que por ahí comentamos algo del familiograma. ¿Se acuerdan que incluso estuvimos comentando algunos puntos? Tenemos que saber precisamente cómo está estructurada y esto le va a dar, al realizar este mapa que nos permite hacer el familiograma, pues le da una visión más completa al terapeuta de cómo están siendo las interacciones. ¿De acuerdo? Considerar aspectos médicos y sociales, hacer un plan para las áreas de intervención, un plan para los métodos de intervención, un plan de la secuencia de las áreas y métodos de intervención, decidir si se aplicará la terapia individual únicamente o si se va a combinar con sesiones conjuntas o familiares, y hay que tomar en cuenta las condiciones facilitadoras como fármacos o hospitalización breve. Esto pues en el caso de situaciones que así lo ameriten. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con depresión profunda, es importante tener el apoyo por ahí de la farmacología, ¿no? O sea, del proceso de intervención por parte de un psiquiatra que nos ayude a estabilizar o crear una plataforma para nuestro paciente. Sabemos que la terapia funciona, sabemos que la terapia da excelentes resultados, pero recuerden que hay ciertos padecimientos o ciertas condiciones que necesitamos la intervención de un apoyo más. Por ejemplo, cuando también hablamos de trastornos de alimentación, pues tenemos que solventar y estar seguros de que el paciente va a estar en las condiciones de salud óptimas. En el caso de
intervenciones con pacientes con dependencia de alguna sustancia igualmente. Hay pacientes que por su grado de deterioro, pues es importante a lo mejor considerar la hospitalización. Entonces, esto lo vamos a ir definiendo de acuerdo a precisamente a esa anamnesis que hagamos al principio. ¿De acuerdo? Recordemos que hay condiciones, como lo mencioné anteriormente, que es donde el paciente, su vida, su salud está en riesgo. Entonces, no nos podemos, digamos que, aventurar a iniciar una terapia si no tenemos esta plataforma de salud controlada. Igualmente en las condiciones donde hay violencia familiar, ¿qué sucede, chicos? Que pues la vida del paciente está en riesgo, ¿no? Entonces tenemos que asegurar eso. ¿De acuerdo? Si nosotros se acuerdan de la pirámide de Maslow, que nos dice la primera base, pues precisamente estas condiciones de salud, de estabilidad. ¿De acuerdo? Posteriormente, aquí por ejemplo, Belak dice, considera el concepto de terapia de 5 sesiones con un modelo básico, pero este no es un concepto rígido, ¿sí? O sea, no porque nos digan que la terapia breve es nada más de 5 sesiones, pues ahí nos vamos así como que, pues ya tuviste tus 5 sesiones y se acabó. No, sí, sabemos que al momento de la psicoterapia, muchas veces ustedes lo han visto, el motivo de consulta es uno, pero al transcurso de las sesiones empiezan a salir otras situaciones. Aquí sí es bien importante el trazo de objetivos, ¿de acuerdo? Sobre qué nos vamos a enfocar, qué es lo que nos va a impactar primero que nada, ¿de acuerdo? Bueno, dice aproximadamente un mes después se intenta verificar la calidad de los logros terapéuticos y se producirán las disposiciones conforme a ellos. Entonces es común que tengamos un periodo de sesiones, que hayamos llegado a una conclusión, pero como parte de este modelo te habla de un seguimiento, te habla de monitorizar cómo va nuestro paciente. Aspectos médicos y sociales son muy importantes, tienen que incluir la consideración de una serie de condiciones médicas que puedan presentar, por ejemplo, los problemas psiquiátricos o que puedan complicar el cuadro psiquiátrico, ¿de acuerdo? Entonces, chicas, ahí es bien importante esta valoración, esta evaluación, porque, insisto, la terapia funciona, la terapia es muy buena. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de condiciones médicas, de condiciones de, por ejemplo, de pacientes psiquiátricos, pues es importante trabajar de una manera integradora, integral, ¿de acuerdo? Voy en la diapositiva número 6, ¿sí? Plan de métodos, por ejemplo, la terapia individual, cuando nada más trabajamos con el paciente identificado, pero también hay situaciones donde podemos agregar a una persona significativa de su vida, un padre, mamá, algún hermano, que nosotros podamos invitar, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a hacer como modelamiento. Siempre hay que cuidar, por ejemplo, haber trabajado antes con nuestro paciente identificado. ¿Sí? No se trata de invitar a alguien para que el paciente le diga todo lo que no le ha dicho durante toda su vida. No, tampoco se trata de eso. O sea, si nosotros vamos a invitar a alguien es porque sabemos que su participación, su apoyo, el proporcionarle estrategias va a mejorar las condiciones de nuestro paciente. Por aquí, por ejemplo, en relación a la secuencia, diapositiva número 7, nos habla que es considerable una sesión por semana. Sin embargo, en la práctica es importante considerar el compromiso que tenga el paciente con la terapia. Si nosotros vemos que es un paciente que se aplica con las tareas, porque recordemos que es un modelo que siempre cierra con elogios, reencuadre, y tareas. Entonces, si nosotros vemos que el paciente está muy desorganizado, entonces sí tendríamos que tener un seguimiento mucho más seguido, ¿sí? O sea, mucho más cercano. Entonces, nos habla de tener una sesión por semana. Sin embargo, si nosotros vemos que nuestro paciente cumple con sus tareas, hay un compromiso por su bienestar,
podemos aplazar las sesiones o darles un seguimiento de una vez cada 15 días o cada semana. En relación a las decisiones, diapositiva número 8, dice deben ser realizadas tomando de referencia todos los aspectos y cuestiones involucradas, ya que de ellas va a depender el desarrollo positivo de nuestro paciente. Entonces, toda esta evaluación que nosotros estamos haciendo nos va a llevar a tomar decisiones sobre cómo vamos a llevar nuestra terapia. ¿Sí? Dice, tomando en cuenta o tomando de referencia los aspectos y cuestiones involucradas, ¿sí? Ya que de ellas dependerá el desarrollo positivo del proceso terapéutico. Si nosotros estamos viendo temas de seguridad, temas de salud, temas de involucramiento familiar, negativa, entonces todo esto yo lo tengo que tomar en cuenta. No olvidemos que nuestro paciente es parte de un sistema, ¿sí? Y es algo que creo que lo habíamos comentado, que cuando empieza el paciente a moverse, obviamente este movimiento va a tener un impacto en el sistema y muchas veces ese impacto no puede ser bien recibido. ¿Por qué? Porque este síntoma que el paciente manifestaba era lo que mantenía esa funcionalidad un poco patológica en algunos casos de la estructura familiar, ¿sí? Entonces, al momento en que el paciente empieza a aplicar recursos, empieza a aplicar otra metodología de acción, pues obviamente se va a ver impactada todo el sistema. Entonces, no podemos olvidar que nuestro paciente tiene una realidad y de esa realidad tiene compromisos a los cuales tiene que seguir aportando, ¿sí? Vamos a cuidar a nuestro paciente, claro que sí, lo vamos a ayudar a tomar decisiones, pero tenemos que también tener en consideración todo este sistema que lo envuelve, ¿de acuerdo? Diapositiva 9 dice consideraciones facilitadoras, perspectiva que se da como resultado de la interacción durante el proceso terapéutico, el cual debe ser llevado por el terapeuta haciendo uso de los siguientes puntos: la consideración, la empatía, la aceptación, la congruencia, atención, la sensibilidad, compasión y capacidad de ayuda. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta todas estas consideraciones, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos que partir del sistema de creencias de nuestro paciente, ¿sí? Hay pacientes que puedan tener un sistema de creencias muy diferente al de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos, ser muy éticos, saber que cualquier comentario que nosotros hagamos con respecto al trabajo con el paciente lo va a tomar como verdadera, ¿sí? Entonces, si nosotros enjuiciamos, si nosotros señalamos, pues pudiéramos estar teniendo una reacción no muy buena de nuestro paciente. ¿Sí me explico? Entonces, siempre hay que tener el paciente tiene que saber que su terapeuta está con él, ¿sí? Que lo va a apoyar independientemente de la situación que se está presentando, que lo va a acompañar, ¿sí? Esto no quiere decir que tú estés totalmente de acuerdo con lo que tu paciente hace, pero recuerden que la terapia breve habla de que el experto en su vida es el paciente, ¿sí? Él es el que ha vivido con él mismo durante X cantidad de años, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tomar eso muy, muy, muy en cuenta. Y también ser éticos, chicos. Si hay un paciente que lo que está diciendo a ti te incomoda, si a ti no te sientes preparado, pues no se vale hacer experimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente, así como tú vas a estar atento al lenguaje corporal del paciente, él va a estar atento a tu lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, si él hace algún comentario y tú pues ya levantaste la ceja, torciste la boca o hiciste cara de desaprobación, esto va a crear una barrera. Entonces, el paciente debe de saber que ese espacio que comparte contigo es un espacio seguro. Ok. Muy bien. Por último, chicas, es importante el nivel de compasión y capacidad de ayuda, ¿sí? Podemos tener un corazón muy grande, chicas, ¿sí? El querer ayudar a nuestro paciente a toda costa. Pero también tenemos que ser muy responsables acerca de qué pacientes podemos tratar,
y qué pacientes no. Y eso te lo va a dar la teoría y la práctica que tú tengas. Sí, definitivamente, pues hay que aprender. Pero entonces hay que acercarse a buenos árboles, chicas, que realmente te vayan a cobijar en cuanto a las decisiones o al proceso o el manejo que tú le vayas a dar a estos casos. ¿De acuerdo? Ustedes están en un proceso académico, en un proceso donde van a empezar a estudiar, a trabajar con determinados modelos, ¿sí? Pero, pues vaya, no podemos ser expertos en todo, ¿sí? Entonces, habrá quien sí lo haga y pues, qué bueno, pero va a ser después de muchos años. No se me frustren, aprendamos, leamos, preguntemos, ¿de acuerdo? Sobre todo, todavía están en esta parte de acompañamiento, tienen a sus maestros, tienen a sus supervisores, pregunten, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque tú tengas el título de estudiante y estés cobijado bajo el manto del CU, para el paciente tú eres el experto, ¿de acuerdo? Entonces, no se vale andar haciendo experimentos con los pacientes. Pueden salir situaciones que tú no sepas manejar, pero siempre va a haber un momento para preguntar, un momento para definir acciones. Entonces, no se aventuren sobre algo que no conozcan. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, chicas, por esta primera sesión. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Todo va a estar en Esculuyo. ¿Ok? Gracias y adiós. Bonito fin.